¿Te imaginas encontrarte por casualidad con alguien de tu pasado a quien preferirías olvidar, pero que lleva en sus ojos todo lo que has perdido? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Thomas. Aquella noche en Los Ángeles tenía todo bajo control. Una cena de negocios en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, una copa de vino francés y una compañía elegante a su lado. Pero cuando miró por el pasillo que conducía al baño, algo paralizó su cuerpo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y lo que vio era imposible de ignorar. ¿Qué harías si vieras a la persona que alguna vez fue el amor de tu vida, ahora limpiando los baños de un restaurante en el que cenas como cliente VIP? Y además, ¿qué sentirías si descubrieras que está embarazada y sola? Thomas nunca pensó que tendría que enfrentar tales preguntas, pero la respuesta a la primera es simple: se quedó congelado. Y a la segunda, culpa. Una culpa abrumadora que ningún dinero podría borrar, porque en ese instante, todo el éxito que había construido se derrumbó como un castillo de naipes. El restaurante Maison Lumière, en Beverly Hills, brillaba bajo luces doradas y con camareros impecables. Thomas Herrera, de 46 años, CEO de una de las mayores incorporadoras de California, estaba allí con Olivia, la mujer perfecta según los estándares de su nuevo mundo, ambiciosa, sofisticada y adicta al estatus. Pero aquella noche, mientras ella hablaba de vinos e inversiones, él apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en otra dirección, en la figura de una mujer que cruzaba discretamente el salón con uniforme de limpieza, cabeza baja y un vientre visiblemente embarazado. «Tommy, ¿estás bien?», preguntó Olivia, sonriendo con los labios, pero frunciendo el ceño. Él no respondió. Estaba en shock. La mujer que limpiaba los baños era Emily, su exesposa, la mujer a la que había dejado años atrás con palabras crueles y decisiones aún peores. El corazón de Thomas se aceleró, su mano tembló sobre la copa. Emily estaba allí viviendo una realidad que jamás había imaginado. O peor aún, una realidad que siempre había evitado imaginar. Y ahora ya no había forma de fingir que ella nunca había existido. Thomas se levantó de forma abrupta. Dijo algo vago a Olivia, como si fuera solo al baño, pero su mente estaba en otro lugar. Cada paso hacia esa puerta parecía una eternidad. Necesitaba aire, necesitaba pensar. En el baño de hombres, apoyó sus manos en el lavabo de mármol y se miró en el reflejo. El hombre que veía allí no era el mismo de hace 5 años. Por fuera quizá más elegante, más exitoso. Por dentro, un extraño que ahora tenía que enfrentar el pasado que intentó enterrar. Del otro lado de la pared podía oír el sonido de cubetas arrastrándose, el clic de productos siendo organizados. Emily estaba allí, a pocos metros, limpiando el piso de un restaurante en el que él gastaba miles de dólares cada noche. Ella, que un día dormía entre sábanas de lino a su lado. Ella, que compartía sueños y cuentas, que conocía el sabor del fracaso y de la esperanza incluso antes de que él alcanzara la cima. El silencio del baño parecía asfixiante. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas no se sentía en control de nada. Los recuerdos volvieron como una película que no quería ver. La última vez que vio a Emily, ella lloraba en su oficina, suplicando una oportunidad, jurando que todo eso era un error. Y él, cegado por el ego, por la sed de crecer, por la influencia de personas como Olivia, la trató como un obstáculo. Cortó todo: cuenta bancaria, tarjetas, coche, incluso el acceso al círculo de amigos. Ella desapareció de su vida en cuestión de días, como si nunca hubiera existido. Y ahora, frente a él, estaba la prueba de que ella había seguido adelante, sola. Cuando regresó a la mesa, Olivia sonreía como si nada hubiera pasado. Ella ya había pedido el vino,
comentaba sobre un viaje a Napa Valley, mientras Thomas se sentaba en silencio. El sabor del vino, que antes le parecía sofisticado, ahora le resultaba amargo. El restaurante, los platos caros, el ambiente, todo parecía un teatro, un escenario montado para ocultar el vacío que él llevaba dentro. Olivia hablaba, pero él ya no escuchaba. Emily había regresado, no a su vida, sino a su conciencia, y ahora tenía que decidir qué hacer al respecto. Emily estaba en el vestuario del personal, intentando organizar los productos dentro de un pequeño armario. Sus manos temblaban más de lo habitual. El encuentro inesperado con Thomas había sacudido una estructura que le tomó años reconstruir. Se sentó por un momento en un desgastado banco de madera, respirando hondo. El reloj en la pared marcaba las 21:47. En poco más de una hora estaría libre para volver a su pequeño departamento en East LA, donde su hijo dormía bajo el cuidado de Doña Rosa, la vecina del piso de arriba. La vida que llevaba ahora no tenía nada de glamorosa, pero era suya. Emily había aprendido a sobrevivir. Trabajaba en 2 lugares distintos. Hacía limpieza en casas de familia durante el día y 2 noches a la semana vendía cosméticos para complementar sus ingresos. El dinero se contaba, cada gasto se planificaba con precisión. Su hijo, Matías, necesitaba todo lo que un niño merece: escuela, alimentación, ropa, libros. Y ahora, con un bebé en camino, todo parecía duplicarse. Sí, estaba embarazada otra vez, pero no de Thomas. El padre del bebé se llamaba Miguel, un profesor de literatura que ella conoció en un curso nocturno cuando decidió terminar la carrera. Fue un romance breve, pero sincero. Él la trataba con respeto, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, pero el destino fue cruel. Miguel murió en un accidente de moto 3 meses antes, dejándola sola una vez más. La diferencia es que ahora ella sabía cómo mantenerse en pie, no dependía de nadie, había aprendido a la fuerza a ser fuerte, no por orgullo, sino por necesidad. «Emily, ¿todo bien?». La voz de Julia, la supervisora, la sacó de sus pensamientos. «El baño del 2º piso necesita revisión». Ella asintió con una sonrisa rápida, volviendo a ponerse el delantal. Subió las escaleras de servicio recordando el día en que tuvo que vender su última joya de valor, un anillo de esmeralda que Thomas le había regalado en el primer aniversario de bodas. Lo vendió por una miseria, pero fue suficiente para pagar 2 meses de alquiler en un cuartito en la parte de atrás de una casa vieja. Fue allí donde comenzó de nuevo. Fue allí donde decidió no depender de nadie jamás. En el baño del 2º piso, Emily se miró en el espejo mientras frotaba los lavabos de mármol. A sus 38 años, aún conservaba trazos de la belleza que un día llamó la atención de Thomas. Pero ahora era un rostro distinto, más firme, marcado por líneas sutiles que contaban historias de lucha, pérdida y superación. En una ocasión, una clienta le dijo: «Tienes un rostro demasiado bonito para este tipo de trabajo». Emily solo sonrió. Si esa mujer supiera que, años atrás, ella misma había cenado en ese mismo restaurante luciendo un vestido de Carolina Herrera y bebiendo champán francés. Pero no era el lujo lo que extrañaba. Lo que dolía era la forma en que todo había sucedido. Las acusaciones, el desprecio, la velocidad con que su vida fue desmoronada. Thomas no solo se separó de ella, la borró. Cortó los lazos, vació las cuentas, incluso congeló la relación con los amigos en común. Emily quedó sola de la noche a la mañana, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Y ahora, verlo de nuevo allí, tan cerca y tan distante al mismo tiempo, hizo que todos esos recuerdos regresaran como olas poderosas. Abajo, Thomas seguía en la mesa con Olivia, pero su mente estaba en otro lugar.
Intentaba fingir normalidad, pero todo en él gritaba incomodidad. Cuando finalmente terminó la cena, rechazó el postre, pidió la cuenta y dejó una generosa propina, quizás intentando, de manera inútil, compensar la culpa que lo corroía por dentro. Al salir del restaurante, miró hacia la parte trasera del edificio, como si esperara ver de nuevo a Emily, pero ella ya había desaparecido entre los pasillos y las tareas, como siempre, invisible para el mundo que la rodeaba. Aquella noche, Emily llegó a casa exhausta. Matías dormía profundamente, con uno de sus brazos asomándose del cobertor. Se acercó despacio y acomodó la sábana sobre él. Luego se sentó en el pequeño sofá de la sala. El sobre de cuentas aún estaba allí, esperando su atención. Pero, por unos minutos, simplemente se quedó allí pensando en Thomas, en la mirada que él le dirigió cuando la reconoció. Había algo en ella: arrepentimiento, compasión, curiosidad. No lo sabía, y en el fondo no quería saberlo. Había aprendido que ciertas puertas, una vez cerradas, es mejor dejarlas trancadas. Thomas, por su parte, no pudo dormir esa noche. La imagen de Emily limpiando los baños en silencio, con los hombros caídos y la mirada cansada, lo perseguía como un fantasma en la oscuridad. En su lujosa cobertura en West Hollywood, rodeado de confort y tecnología, todo le parecía vacío. Olivia había enviado mensajes, pero él no respondió. Cogió su portátil y tecleó el nombre completo de Emily en el buscador. Casi nada. Ninguna red social activa, ninguna información actualizada. Ella había desaparecido de Internet como si quisiera desaparecer del mundo. Después de varios intentos, encontró una foto antigua de sus días en la universidad. Emily sonreía, abrazada a un niño pequeño. Debía ser su hijo, Matías. El niño tenía rasgos familiares. Thomas sintió que se le apretaba el estómago. ¿Sería? No podía ser suyo. Matías parecía tener unos 4 años. ¿Ya estaba embarazada cuando él firmó el divorcio? Eso lo dejó atónito. Los recuerdos comenzaron a surgir, ahora con más claridad. El último día juntos, los gritos, las acusaciones infundadas, la forma en que ella trató de explicar algo que él se negó a escuchar. El remordimiento empezó a transformarse en inquietud, y por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió la necesidad de hacer algo que no estuviera ligado al lucro o a la imagen, enmendar un error, o al menos intentarlo. Al día siguiente llamó a un antiguo contacto, un investigador privado que usaba para asuntos empresariales. Pidió toda la información sobre Emily, dirección, rutina, dónde trabajaba además del restaurante. Quería saberlo, no para perjudicarla, sino para ayudarla. Solo que sabía que, después de todo, no podía simplemente aparecer y esperar ser bienvenido. Mientras tanto, Emily enfrentaba otro día común que para ella significaba agotamiento. Se levantó a las 5 de la mañana, preparó a Matías, lo entregó a Doña Rosa y se fue a su primer trabajo del día. Limpió 2 departamentos antes de dirigirse a una casa en Brentwood, donde lavó ventanas y enceró el piso. Luego, solo tuvo 15 minutos para comer algo antes de tomar 2 autobuses hasta el Maison Lumière. Su uniforme ya estaba limpio, pero arrugado. Tan pronto como llegó, fue llamada por Julia. «Tu hijo está en línea, dijo que no se siente bien». Emily sintió que su corazón se helaba. Corrió hacia la pequeña sala de empleados donde estaba el teléfono fijo. Mientras esperaba que transfirieran la llamada, trató de controlar la respiración. «Hola, mami. Tengo fiebre», dijo Matías, con voz débil. Doña Rosa tomó el teléfono enseguida y explicó que el niño tenía la frente caliente y se negaba a comer. Emily cerró los ojos por un instante. Necesitaba trabajar, pero también necesitaba estar con su hijo.
Dale el medicamento que está en el primer cajón y yo intentaré salir antes, pidió, con el corazón apretado. Colgó el teléfono y se quedó quieta unos segundos, procesando todo. Tendría que pedirle a la supervisora que se fuera antes del fin de turno, lo que probablemente comprometería su pago semanal. Pero no había otra opción. Su hijo era lo primero. Eso era algo que había aprendido en los últimos años. Las prioridades cambian cuando se ama de verdad. El uniforme, que hace un momento parecía un recordatorio de la humillación de ver a Thomas, ahora era solo tela, un instrumento de trabajo, y trabajar en ese momento era una de las maneras más dignas que conocía de amar. Desde el salón principal, las risas continuaban, el tintinear de los cubiertos, el ambiente lujoso ajeno a la realidad de personas como ella. Emily miró sus propias manos, marcadas por productos de limpieza, y sonrió levemente. Porque a pesar de todo, tenía algo que muchos allí probablemente no conocían: fuerza. No la fuerza bruta, sino aquella que se construye día tras día en silencio, con renuncias y persistencia. La fuerza de levantarse temprano, incluso cuando se está cansada, de amar a pesar de haber sido herida, y de seguir adelante incluso cuando todo parece gritar que te rindas. Al otro lado de la ciudad, Thomas bajó discretamente del coche y se detuvo a pocos metros de la salida de la escuela donde Matías estudiaba. El investigador había sido rápido, ya sabía dónde vivía, con quién dejaba a su hijo y cuál era la rutina básica de ambos. Era una calle sencilla, pero tranquila. A las 16:30 vio a Emily acercarse, visiblemente cansada, aún con el uniforme de la casa de familia donde había trabajado más temprano. Matías corrió hacia ella con la mochila rebotando y una sonrisa abierta a pesar de verse visiblemente abatido. Thomas no pudo soportarlo. Salió del coche y llamó: ¡Emily! Emily se congeló al escuchar su nombre. Instintivamente acercó a Matías. Al girarse, los ojos de Thomas se encontraron con los de ella, duros, cerrados, como una muralla. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz baja pero firme. Thomas dio un paso adelante, pero se detuvo al ver a Matías esconderse detrás de su madre. Solo necesitaba hablar contigo, solo unos minutos. Emily miró a su alrededor, notando algunas miradas curiosas de otras madres. No tenemos nada de qué hablar, Thomas. Lárgate. ¿Quién es él, mami?, preguntó Matías con los ojos muy abiertos. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Emily respiró hondo, como si buscara fuerzas para mantenerse en pie. Nadie importante, amor. Vámonos a casa. Intentó marcharse, pero Thomas sacó un sobre de su saco y se lo extendió. Por favor, solo léelo. Emily dudó un segundo, solo para evitar una escena mayor. Cogió el sobre con una mano, apretó la de Matías con la otra y se alejó rápidamente. No miró atrás. Aquella noche, después de acostar a Matías, Emily se sentó a la mesa de la cocina. El sobre seguía, intacto, sobre el mantel plástico con estampado de frutas. Lo miraba como quien enfrenta una bomba a punto de explotar. Finalmente, lo abrió. Dentro había un cheque, con un monto elevado y una carta escrita a mano. Thomas decía que sabía que nada de lo que hiciera borraría el pasado, pero que quería ayudar. Ofrecía apoyo financiero, un empleo en su empresa y decía que no esperaba perdón, solo la oportunidad de hacer lo correcto. Emily lo leyó hasta el final con las manos temblorosas. Luego rompió el cheque en pequeños pedazos. Tomó su celular, respiró hondo y marcó un número que no usaba desde hacía 5 años. Cuando Thomas contestó, su voz sonó casi esperanzada. «Que nunca vuelvas a acercarte a mi hijo», dijo Emily, cada palabra cargada de una furia contenida. «No quiero tu dinero, no quiero tu empleo, no quiero nada de ti, ¿entiendes?». Thomas intentó responder, pero ella lo interrumpió.
Eduardo es mi hijo, y tú no eres más que el hombre que nos abandonó incluso antes de que él naciera. No confundas el remordimiento con un derecho. Al día siguiente, Emily se despertó temprano como siempre. Preparó el desayuno para Matías, acomodó su mochila y lo llevó a la escuela de la mano, como lo hacía cada día. Pero por dentro, seguía sintiendo el peso de lo ocurrido la noche anterior. Al regresar, se detuvo en la portería del edificio donde Thomas trabajaba y dejó un sobre con los pedazos rotos del cheque y una nota escrita a mano. Mi dignidad no está a la venta. Se marchó sin esperar respuesta. Tenía más cosas que hacer. Tenía una vida que seguir, con o sin su interferencia. Thomas recibió el sobre a media tarde. Sentado en su sala de reuniones con vista al centro de Los Ángeles, tardó un momento en poder abrirlo. Cuando vio el contenido, sintió una mezcla de desesperación y admiración. Emily seguía siendo esa mujer íntegra y fuerte que él había conocido años atrás, solo que ahora ella ya no lo necesitaba, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que había perdido algo que ningún dinero podría comprar: el respeto. En los días siguientes, Thomas evitó a Olivia. También evitó reuniones sociales, eventos de negocios, incluso a sus propios amigos. Se encerró en la oficina, rebuscando entre viejos expedientes y documentos. Terminó encontrando el proceso de divorcio, las acusaciones absurdas que él mismo había redactado, influenciado por abogados y por gente como Olivia. Leyó todo con los ojos de hoy, y cada línea le parecía una puñalada en el pecho. Fue entonces cuando decidió, llamó a su abogado y pidió revisar el acuerdo de separación. Quiero corregir todo lo que pueda, aunque sea tarde. Esa misma semana volvió a la escuela de Matías, no para hacer una escena, solo para verlo, aunque sea de lejos. Estaba decidido a ser parte de la vida de su hijo, aunque Emily nunca lo aceptara como padre. Solo de ver al niño correr con la mochila puesta, sonriendo a sus amigos, sintió que algo cambiaba dentro de él. Matías parecía feliz, saludable, y eso era lo que importaba. Pero Thomas sabía que había perdido el derecho a estar a su lado, y que si quería recuperar algo de ese espacio, por pequeño que fuera, tendría que hacerlo de una manera que nunca había intentado antes, con humildad. 2 días después, Emily recibió una llamada de la gerente del restaurante donde trabajaba. Tu exesposo pasó por aquí, dijo la mujer en un tono que oscilaba entre la curiosidad y el respeto. No fue para causar problemas. Habló de ti. Dijo que trabajaste aquí con dignidad, incluso en las peores épocas. Sinceramente, me conmovió. Emily escuchó en silencio. Quería ofrecerte un puesto administrativo. Sé que estás terminando tu carrera. El puesto es tuyo, por mérito. No tiene nada que ver con él. Emily colgó con el corazón apretado. Pensó en todo lo que había vivido en los últimos años y por primera vez consideró aceptar una nueva oportunidad, por ella, no por él. Aquella noche, después de acostar a Matías, Emily se quedó sentada en la terraza de su pequeño departamento, sintiendo la brisa cálida de Los Ángeles. Estaba exhausta, pero en paz. Sabía que su historia no era fácil de explicar, ni limpia, ni perfecta, pero era real. Era una historia de reconstrucción, de amor propio, de renacimiento. Al mirar a su hijo dormido sintió orgullo. Había construido todo sola, ladrillo por ladrillo. En ese instante, el teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. Gracias por mostrarme lo que realmente importa. Prometo seguir intentando ser alguien mejor, aunque sea desde lejos. Ella lo leyó, pero no respondió. Aún no. Porque ahora sus respuestas no vendrían por impulso, vendrían en el momento adecuado. Quizás nunca formarían una familia tradicional. Tal vez ella nunca llegara a perdonar a Thomas por completo,
Pero, en el fondo, Emily sabía que lo más importante ya había sucedido. Ella había ganado. Contra todo y contra todos. Contra la vergüenza, el abandono, la soledad, la pérdida. Reconstruyó su vida, protegió a su hijo y mantuvo su dignidad. Y eso nadie jamás se lo podría quitar. A veces, la superación no llega con aplausos ni con finales de cuento de hadas. A veces, llega en silencio, al final de un día difícil, cuando te das cuenta de que, a pesar de todo, sigues en pie y más fuerte que nunca. Frase del día. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida intenta derribarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo.